hace un ratito, porque estábamos hablando un poco sobre cómo viene el tema económico en la Argentina y cuáles son las previsiones, que vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que tiene un rol, obviamente, político, pero yo siempre lo consulto como economista porque me gusta hablar con él y porque es bastante didáctico y porque además creo que mira la economía, por lo menos lo que está haciendo Milei, desde un lugar no tan contrario. Entonces, quizás a alguien como yo, que digamos que para mí me parece todo un horror, él me lo puede explicar un poco mejor. Se trata ni más ni menos que del diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, doctor? Nancy Paso lo saluda. ¿Cómo le va, Nancy? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Haciendo mi Bueno, trabajo. vamos por partes. Eh, de 1 a 10, ¿cómo estarías calificando el plan, si es que hay un plan para vos, económico de Milei? A mí, más que las calificaciones, yo lo pondría en términos de contraste. Hay luces y sombras. Ellos han logrado capear una situación extremadamente difícil que había en el sector externo, es decir, los 20.000 millones de reservas y posiciones negativas y los 30.000 millones de deuda comercial que nadie sabía cómo se iban a manejar. Eso se ha logrado de una manera o de otra enderezar. Y por el otro lado tenemos un receso enorme y tenemos dificultades, me parece a mí, muy grandes en materia de incertidumbre, de que nadie sabe muy bien qué es lo que van a hacer ni cómo lo van a hacer, más allá de que si uno simpatiza o no. Yo diría que hay una oscuridad sobre cómo va a ser el rumbo en detalle del gobierno en términos, por ejemplo, de una cosa muy decisiva, que es el cepo. El cepo es el corazón de la política económica desde hace 5 años y sigue estando allí. Es difícil entender cómo vamos a salir de ello si no trabajamos para ello, y el núcleo de eso está ahí vigente sin ningún cambio, aun cuando cambió el gobierno, y eso llama mucho la atención. Ujú. A ver, hay otra parte también que yo lo entiendo, o sea, vos decís las restricciones externas, ellos avanzaron sobre eso, pero no sobre el resto, me parece bien. La otra pregunta, digamos, tiene No, que ver había, básicamente... a ver, no lo digo, yo no, trato de no dar alegría sin razón. Yo digo, nosotros a fin del gobierno anterior teníamos una situación inmensamente crítica por la deuda con proveedores que podía paralizar toda la actividad económica y por la presencia de reservas negativas. De un modo o de otro lograron, con el BPREAL, con los mecanismos que diseñaron, lograron ir llevando adelante ese tema que creo yo era extremadamente complicado. Del otro lado, han tenido enormes problemas, el nivel de actividad, el nivel de formular un programa. Nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos programa financiero, no tenemos programa monetario. O sea, lo que normalmente uno encuentra en los países alrededor nuestro, es decir, los de países vecinos, uno va y pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y uno puede decir, bueno, está 1% arriba, 1% abajo, pero uno sabe lo que van a hacer. Acá no lo sabe nosotros, y no sé si ellos. Ah, y esa es la pregunta, digamos, no sabes tampoco si ellos. Y la otra pregunta tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la recesión está clarísima en la que estamos entrando por razones más que lógicas. La economía real es la que más angustia genera, ¿no? Y el Sí. famoso tema de Yo esta, diría, digamos, hay una experiencia, Nancy, que es importante. Como usted dice que yo soy muy didáctico, voy a usar esa didáctica. Todos los países que salieron, incluso nosotros en el 2002, en la crisis del 89-90, salimos con un gran impulso exportador. Esa fue la salida en España, en Irlanda, en Grecia, todos los países que han tenido crisis severas. Eh, yo no percibo ese mecanismo. Es verdad que han tenido mala suerte con las lluvias, con el clima, pero digo, no se ve
una vigorosa corriente exportadora, y sin eso, con los problemas de financiamiento, de acceso a las divisas que tenemos, me parece que la economía va a estar muy constreñida, está muy dominada por ese problema, como siempre ocurre después de las crisis. Entonces, la clave de la salida es un crecimiento muy vigoroso de las exportaciones. Yo, afuera de ser sincero, no lo veo. No, es más, lo que hay es un crecimiento de las importaciones. Sí, yo creo que eso, en la medida que se normalice el cepo, porque también ahí todo el mundo habla del cepo, si cepo, no sé, pero el cepo está para impedir que el dólar vaya al valor que vale. Y eso Un también, minuto, porque, a ver, ¿cuánto vale el dólar? Porque en realidad, López Murphy, te cuento que recién el presidente insistió en el CICIP, que está ahí charlando, que el dólar está al valor que tiene que estar, que no hay, digamos así, perspectiva de devaluación, porque en realidad el dólar no vale más que lo que vale hoy. bueno, la pregunta es, si eso es así, ¿para qué tenemos cepo? Es decir, uno pone los grilletes por alguna razón, ¿no? El cepo es el nombre de los grilletes. ¿Para qué uno pone los grilletes? Para que no salgan corriendo, ¿ok? ¿Cuánto estaría el dólar hoy si no hubiera cepo? No, eso tampoco lo sabe nadie. Yo lo que digo es, los países vecinos tienen, sí, no digo una cosa completa, pero digo, ir avanzando hacia eso. No está la Comisión Nacional de Valores prohibiendo operaciones con título. Por acá no es solo que hay, como alguna vez hubo en el pasado, un control de cambios o cepo con el Banco Central. Acá es el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, está todo trabado. Si yo digo, si de verdad tienen tanta confianza, bueno, vayamos destrabando, saquemos a la Comisión Nacional de Valores, vayamos liberando operaciones, de manera de ir tanteando. No digo que lo hagan de la noche a la mañana, tanteemos, pero a mí esos controles yo creo que no fueron nunca buenos y han generado muchas distorsiones y O sea, si yo corrupciones. tengo que calificar en este momento, digamos, tu visión respecto a lo que está pasando en términos económicos, tu visualización es todavía de bastante desconfianza. Yo diría que naturalmente hay muchas dificultades, es verdad que la herencia fue terrible, esa cuestión, yo no tengo una visión triunfalista de cómo se sale más. Creo que enfrentamos dificultades muy complejas por delante, en materia inflacionaria, en materia de, pues, digamos, no hemos Ah, podido vos ni formular siquiera un ves bien el presupuesto. tema de la inflación. O sea, para vos el 8,8 puede ser hoy, pero mañana No, puede hay volver a subir. probable, a ver, yo digo, no hay que enloquecerse con los números. El 8,8, en realidad la inflación núcleo dio como 6, es decir, dio más abajo. Así que eso es una buena noticia. Pero yo no miraría eso un mes sí, un mes no. Yo digo, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, balanceamos las cuentas fiscales, no con manejos circunstanciales, sino estructuralmente, ordenamos y autonomizamos el Banco Central, nos volvemos parecidos a los vecinos, los números inflacionarios y de actividad van a venir. Pero probablemente la inflación esté bajando y tengamos el mes que viene un número mejor que este, bastante mejor, pero eso no resuelve los problemas. Los problemas siguen siendo muy complejos y la clave de la salida de estos problemas es lo que no tuvimos los últimos 20 años: exportaciones, inversión y empleo privado. Eso queda clarísimo. Por último, ¿vos no sentís cuando el presidente Milei habla, digamos, de su discurso de escuela austríaca, etcétera, ¿no? Cuando él retrasa, por ejemplo, el aumento de algunos servicios, cuando él le pone un impuesto más, que también para algunos es medio una locura, al reparto de dividendos, ¿viste? Que le puso el impuesto país, etcétera, etcétera. ¿No está haciendo de alguna manera un poco de gradualismo, que es lo que él más criticaba? Bueno, y hay otras cosas más, si uno va por ese lado. Si yo tuviera que buscarle problemas, tengo una lista interminable, pero
no voy por ese lado. Yo digo, el impuesto país es un mal impuesto. Lo era cuando lo usaba Alberto Fernández, lo es hoy peor porque lo aumentaron fuertemente, es un impuesto que cesa, uno tiene que preguntarse cómo se va a reemplazar eso. Espero que a nadie se le ocurra dejarlo permanentemente. Cuando lo reemplacen, ¿de dónde saldrán los fondos? Y segundo, ¿cómo van a hacer con los precios externos? Entonces, esas preguntas, Nancy, la forma de contestarlas es enviando el presupuesto del 24, el presupuesto del 25, el plan financiero y el programa monetario. Y ahí estaríamos diputados, senadores, periodistas, todos concentrados discutiendo si las propuestas del gobierno, las proyecciones son razonables o irrazonables, pero no especulando sobre hipótesis, pero no por culpa nuestra, sino porque nadie dice qué es lo que van a hacer. Bueno, el tema es saber si saben qué van a hacer o no, pero eso es otra pregunta para Bueno, otro pero día. ahí viene, Ricardo, nuestra Constitución es muy sabia y en el artículo 75 dice que el Congreso es el que autoriza los gastos, por eso hay obligación de mandar el presupuesto. Y ese sería el primer paso para ordenar la cancha, para tener reglas de juego plausibles. Y ahí la discusión y las precisiones que usted está buscando las las vería tengo con mejor. claridad. Ahora, a lo Queda mejor clarísimo. puestas sobre la mesa, usted dice, a mí este menú no me gusta. Bueno, ese es el tema de la próxima elección. Queda clarísimo. Ricardo López Murphy, muchísimas gracias como siempre. Hasta las 15. Nancy Pasos en Radio 10.